Buenos días a todos. Hoy estamos celebrando los cafés sistemáticos desde el Salón de Actos del Real Jardín Botánico de Madrid. Retomamos después de unos meses de hiato, gracias por la comprensión. Y tengo a Carmen Posada Monroy, va a darnos la primera de dos charlas sobre el género Erythroxylum y la coca. Ella es gestora cultural y periodista y sin más dilación le doy la palabra. Sí. Vale, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo soy Carmen Posada y como me presentaron acá, soy gestora cultural y periodista. Tengo un proyecto colombiano que se llama Futuro Coca y hoy les quiero hablar un poquito como sobre la mirada más transdisciplinar de la hoja de coca, en donde por supuesto la ciencia juega un rol fundamental. Entonces, pues el nombre de mi charla es Miradas transdisciplinares de la coca, mambeo, regulación, modernidad, ancestralidad, ciencia y cultura. Bueno, para arrancar les quiero presentar a Gori Nelledeca. Él es un indígena del pueblo Muinane. Él vive a 17 kilómetros de Leticia, que es la capital del Amazonas, del departamento del Amazonas en Colombia. Para Gori y su pueblo y para muchos otros pueblos de la Amazonía colombiana y pues también peruana y brasilera, la coca hace parte de su cosmovisión, es un eje transversal de su cultura y la forma en la que ellos la consumen es a través del mambe. El mambe es una mezcla de hoja de coca molida mezclada con ceniza de yarumo, que es un cecropia, ¿no? Y esa mezcla se utiliza para diferentes fines. Por un lado, digamos, tiene un fin, digamos, estimulante, que funciona para trabajar la tierra, para las caminatas por la jungla, para arar, para recoger, para cosechar, para cazar, porque da energía y porque suprime el hambre. Pero el mambe, pues, digamos que juega un rol mucho más importante más allá de esa, digamos, de ese elemento funcional, y es el elemento espiritual y, digamos, de comunidad. Las personas de la comunidad de Gori se sientan en el mambeadero, se sientan en la maloca, alrededor del fuego y escuchan a sus mayores y se van rotando el mambe. Se van poniendo una cucharadita del mambe en su boca, la dejan ahí a que, digamos, se disuelva lentamente, y el mambe, pues lo que se dice es que endulza la palabra, es un facilitador de espacios, es un facilitador cultural y un facilitador de intercambios y de diálogo. Entonces, quiero arrancar por esto porque digamos que para Gori, la coca, como les digo, es transversal en su vida, es un alimento para el espíritu, y es curioso saber, digamos, que mientras que Gori vive esto y ha vivido esto durante tantos años, pues esta es la realidad, digamos, en el mundo internacional, y es que la hoja de coca desde 1961, o el arbusto de coca desde 1961, hace parte de la lista 1 de la Convención Internacional de Drogas, que es obviamente el nivel más alto de fiscalización y de prohibición, y está ahí todas, digamos, las plantas del género Erythroxylum, junto con la cocaína, la heroína, el fentanilo, la oxicodona, entre muchas otras sustancias. Entonces, pues, es demasiado, para mí es demasiado paradigmático pensar que Gori vive en una armonía tremenda con la planta y muchas otras comunidades, no solamente amazónicas, sino también andinas y de la Sierra Nevada, mientras que esta situación ocurre, digamos, a nivel internacional y, digamos, implementado un poco, pues, digamos, por la hegemonía de Occidente. ¿Qué está pasando ahora? Desde el 2023, Bolivia, y después en la alianza con Colombia, empezaron un proceso de revisión crítica para solicitarle a la Organización Mundial de la Salud que reevalúe su posición sobre la hoja de coca, sobre la toxicidad y sobre el peligro, digamos, farmacológico, toxicológico, epidemiológico de la hoja de coca, para recomendarle a su vez a la Convención Internacional de Drogas, que se reúne todos los años en Viena, que desclasifique la hoja, que la saque de la lista 1 o que la pase a la lista 2 o que la desclasifique completamente. Es curioso porque además Gori no está conectado con este proceso, él no tiene ni idea que esto está pasando. Entonces hay como dos mundos paralelos que viven. Lo que está pasando en este momento con el proceso de revisión crítica es que la OMS está recogiendo digamos, la información, los estudios, que ya hay suficientes estudios para demostrar que efectivamente la hoja de coca no debería estar en esa lista.
y tiene que dar su recomendación final en diciembre de este año para que a su vez la Convención Internacional de Drogas de Viena del 2026 la analice y vote a ver si es posible sacar la hoja. Y evidentemente pues esto es un juego diplomático, político, en el que Gori no tiene nada que ver, lo cual pues no tiene mucho sentido para mí. Entonces, un poco a raíz de esa desconexión de mundos, es que nace la iniciativa de Futuro Coca, que es, como les digo, una iniciativa que nace de la sociedad civil colombiana y es una plataforma para conectar disciplinas, ideas, pueblos, mundos y culturas, para que no solamente Gori se entere de lo que está pasando, sino que tenga una voz al respecto, y Gori como persona del pueblo Muinane. Hay otros pueblos, como el pueblo Nasa o como el pueblo Arhuaco, y cada uno tiene una posición diferente sobre cómo se debe hacer este proceso y cuál debe ser el rol de la voz indígena en ese proceso. Entonces, de estas ganas de querer unir espacios que no se hablan, mundos que no se hablan, audiencias que no se comunican, nace Futuro Coca, que se manifiesta principalmente en un festival. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Evidentemente creemos que los espacios como Futuro Coca lo que buscan es apoyar los cambios de paradigma. Hay cambios de paradigma que se logran desde arriba hacia abajo. Efectivamente, lo que se está tratando de hacer ante la OMS y ante la Convención Internacional de Drogas es eso, es, digamos, hacer lobby para pujar para que políticamente y diplomáticamente las cosas cambien desde arriba y eso a su vez pues llegue, digamos, a las regulaciones de los países. Pero también se puede trabajar desde abajo, también la ciudadanía se puede organizar para que efectivamente haga suficiente presión para exigir estos cambios. Y nosotros creemos que esos cambios se pueden tener mayor incidencia si se hacen desde la cultura, desde la música, desde el teatro, desde los talleres, desde la realidad virtual, desde lo artístico y desde el intercambio de saberes. Entonces, por eso creamos un festival, porque creemos que a través de la emoción podemos generar más impacto y más recordación, no solamente, digamos, basados en cifras. Tenemos un alcance mayor porque no es un espacio excluyente, sino que cualquier persona puede asistir y puede vincularse, y se hace desde un ámbito de construcción colectiva que evita un poco la polarización que en últimas termina generando pues poco progreso. Entonces eso, digamos, es lo que hacemos nosotros en Futuro Coca, una construcción colectiva multidisciplinar y diversa que además lo que busca es incorporar la hoja de coca, digamos, superar el estigma y superar la tara de que la coca no es igual a la cocaína, que eso nosotros claramente lo tenemos, digamos, lo entendemos, pero ir un paso más allá y es ver de qué manera la hoja realmente puede hacer una parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por eso, entonces, los diferentes actores que hacen parte del festival lo demuestran. Esta es Angie Ballesteros, ella es campesina del pueblo, digamos, vive en un pueblo que se llama el Tambo, Cauca. El Cauca es una de las regiones más violentas de Colombia, donde más coca se siembra para el narcotráfico. Y ella descubrió y hizo un ejercicio de desarrollar una técnica para utilizar la hoja de coca, mezclarla con bicarbonato y con otros agentes para producir tinturas de tela. Entonces ella tintura las piezas que ven ahí, estas también, esta camiseta también fue tinturada con hoja de coca, mostrando, digamos, que uno puede vestirse de coca, ¿no? Que es un elemento que nos conecta con la cotidianidad de todos de nuestros días, como es vestirse. La coca también se puede comer. La coca, pues sabemos que tiene, digamos, por el estudio que se hizo en Harvard en el 75 y por otros estudios bromatológicos que se han hecho posteriores, que la coca es rica en proteína, es rica en calcio, es rica en hierro. Hay, digamos, temas de bioabsorción por analizar y pues mucho, digamos, investigación por hacer, pero la coca es un alimento y por eso el mambe igual termina siendo, pues, o sea, se come. Es un alimento para el espíritu, pero evidentemente también es un alimento que nutre el cuerpo. Este ejercicio de hacer, digamos, una mezcla de cacao y coca, que además es muy bello porque son las dos plantas, digamos, amazónicas, las dos plantas conviven en la chagra de la Amazonía, lo hicimos en el Basque Culinary Center en San Sebastián. Pudimos, digamos, hacer un proceso de probar cómo sabía el chocolate con mambe. Acá les muestro este videillo para que vean cómo estaba haciéndose el proceso en la Melanger, en el Basque Culinary Center, en el marco de la Maestría de Ciencias Gastronómicas. La coca, por supuesto, también es una planta maestra, los indígenas de diferentes pueblos lo saben, y también viene, digamos, a enseñarnos otras formas de aprender. Entonces,
dentro del marco del festival tenemos un componente que se llama Coca Talks, que es el componente más académico, en el que Oscar participó, en el que diferentes científicos de diferentes universidades han participado, desde el lado de la medicina, desde el lado de la taxonomía, desde el lado de la, digamos, molecular, pero también han participado periodistas, han participado campesinos, han participado voces indígenas y cada uno ha podido dar una charla sobre cómo la coca se cruza y, digamos, genera intersecciones con la economía, la política, la ancestralidad, la gastronomía, la paz, la guerra, la cocaína. Evidentemente, digamos, las posibilidades de hacer una charla sobre coca y cómo, digamos, se relaciona con nosotros desde diferentes disciplinas son infinitas. Esto lo hicimos, ahí está Wade Davis también, que nos acompañó digamos, en virtual en la edición que tuvimos en Medellín, en el último evento que tuvimos, que fue el año pasado. Para nosotros también una de las cosas más importantes desde el festival es transformar la narrativa de que la coca no es cocaína, que es una idea que por lo menos las personas que somos colombianas y que nacimos en los 80s, que vivimos, digamos, un proceso de violencia muy fuerte, y que además vivimos la propaganda de la mata que mata, lo tenemos muy guardado en nuestro cerebro. Ese es como el mensaje, eso es como lo que yo recuerdo de mi infancia. Coca es igual a guerra, coca es igual a narcotráfico, coca es igual a violencia, coca es igual a vergüenza. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos una obra de títeres en la que la abuela es la abuela coca, en la que el campesino es el hijo y la nieta es locaína. ¿Qué queremos? Contarles a los niños una historia diferente a la que nosotros nos contaron para que se den cuenta, digamos, y puedan entender las diferentes complejidades y capas, digamos, que esconde la planta, y poderse un poco salir de esa tara de vergüenza, y sentir orgullo porque la coca, digamos, haga parte de nuestra cultura. También generamos espacios de escucha con periodistas, con artistas, en donde grabamos unos podcasts en vivo. Estos todos están disponibles, se los puedo compartir, en donde pudimos hablar sobre la coca y la regulación, cómo se debe regular, quién la debe regular, y preguntas muy complejas surgen, como de quién es la coca. Hay una discusión muy álgida en Colombia sobre si la coca pertenece a los pueblos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es el altísimo tribunal colombiano, que dice, o pues que, digamos, decretó que la hoja de coca es patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de Colombia. ¿Eso qué significa? Y eso cómo se traduce en, por ejemplo, en el momento en que la hoja de coca salga de la lista 1, cómo evitamos que, o cómo preservamos, digamos, esa realidad, y es que la hoja ha sido protegida por ellos. ¿Cómo evitamos que haya una captura corporativa en la que los indígenas no se beneficien de las nuevas explotaciones económicas que hayan de la hoja? Otra cosa que nos gusta hacer es generar esos puentes entre lo urbano y lo rural, entre lo moderno y lo ancestral, entre la ciencia y el público general, entre el gobierno y la ciudadanía a pie. Entonces, dentro del festival tenemos un espacio muy importante que es casi que transversal, que se llama el Círculo de la Palabra, que es como nuestro espacio de mambeadero, donde todo el mundo está compartiendo el mambe y estamos escuchando a los diferentes mayores hablar, a los diferentes pueblos campesinos que también han tenido una relación con la hoja de décadas, y poder inclusive en lengua, o sea, en la lengua de ellos, en este caso es el Mamos en China, él es Kogi, él es de la Sierra Nevada de Santa Marta, habló en lengua, y a pesar de que no entendíamos las palabras literales que estaba diciendo, entendimos su mensaje y entendimos la importancia digamos, que él nos quiere transmitir, y es que para el pueblo Kogi, hasta que no hagamos la paz con la hoja de coca, no habrá paz en el mundo. Ese es Herney, él es campesino, le dicen el indio del macizo colombiano, es campesino, pero tiene una relación con la coca supremamente profunda. Él mide el tiempo que se demora en caminar de un lugar a otro en mambiadas. Me demoro 2 mambiadas y media para llegar de tal pueblo a tal pueblo. Y ese es el Mamos en China, que ahí está haciendo, digamos, un rezo de todas las plantas de coca que teníamos en el festival, que por unas normativas bien complejas de entender en Colombia, solo podían haber 19 plantas. Bueno, acá simplemente les dejo un poquito los mensajes de las personas que visitaron el festival. Habían personas de 38 años, de 72 años, de 59, de 28, de 42, de 80. Hemos tenido 2 ediciones del festival. La primera fue en Bogotá y la segunda fue en Medellín.
Y fue muy bello poder empezar a medir cómo la narrativa de la hoja de coca, digamos, de una nueva narrativa alrededor de la hoja de coca, iba transformando el imaginario que las diferentes personas tenían, desde la persona, ¿no? Desde mi tía, que es de derechas, que votó por Uribe, que estaba en pro del glifosato y fue capaz de decir al final del evento, yo sí estaba muy equivocada, o personas como Pedro, de 80 años, que llevaba estigmatizando la hoja durante quién sabe cuánto tiempo y que logró darse cuenta, digamos, que no tenía por qué ser así, ¿no? Y es muy bonito ver, digamos, este intercambio de conversaciones que ocurren entre personas que nunca han hablado entre ellas, para poderse dar cuenta no solamente de los usos alternativos que tiene la hoja de coca en gastronomía, en nutrición, en telas, también sirve de hecho para hacer abonos, sino también o sea, para que nos demos cuenta que realmente es un símbolo de identidad, ¿no? De colombianidad, de andinidad. Hemos estado, como les dije, en el Basque Culinary Center, estuvimos también en un festival en Irlanda, estuvimos en el Collegium Helveticum en Suiza, y próximamente vamos a estar en Madrid. Vamos a hacer una primera versión del festival en Madrid el 20 de septiembre, en alianza con 2 centros culturales, Espacio Afro y La Parcería. Están todos muy invitados. Cuando haya toda la información, saldrá todo en redes para que ojalá vayan. Es un evento gratuito, es un evento multigeneracional. Van a ir familias, van a ir actores culturales, artistas, científicos, personas del gobierno, pueblos indígenas, y la idea es poder empezar a hacer ese cambio de narrativa no solamente a nivel Colombia y a nivel Andes, sino a nivel mundo. Y que a medida que está pasando lo de la revisión crítica, que pasa en Viena, haya también, digamos, una movilización social y cultural de la ciudadanía para cada vez, digamos, estar más cerca de la desestigmatización y la realización, digamos, del valor cultural que tiene la hoja. Les dejo este videito, que es el video como resumen de lo que vivimos en el último festival en Medellín. Este año nos vinimos a Medellín porque es una ciudad que tiene una historia muy diferente y una relación muy diferente con la hoja de coca, compleja, en donde hay mucho trabajo por hacer en términos de reconciliación y de reconexión con el territorio. Lo estamos haciendo en Medellín porque queremos descentralizar también el mensaje y así poder trabajar y poder tejer socialmente la palabra, como se teje en el círculo de la palabra. En este momento está ocurriendo el que es un círculo en el que los mamos y las mujeres van a estar hablando, van a estar conversando para pensar en un futuro hacia la hoja, ¿cierto? El festival es una apuesta por reivindicar la mirada reduccionista que hemos tenido alrededor de los cultivos de la planta de coca. Queremos renovar las narrativas y que celebremos y nos acerquemos a todos los procesos de transformación que hay de la planta de coca. No queremos seguir perpetuando esa idea violenta y criminalizada que hay de los cultivos de hoja de coca. Queremos sentirnos orgullosos. Futuro Coca es una oportunidad para reconciliarnos con toda esa narrativa errónea que nos ha afectado tanto en el país en relación con la planta. El festival une a muchos actores, desde comunidades indígenas hasta artistas, que se suman y quieren cambiar estas narrativas. Por eso queríamos estar acá, para plantear una historia diferente, una narrativa diferente alrededor de la hoja de coca, en donde la hoja de coca no solamente queda claro que no es cocaína, que la hoja de coca es mucho más, pero que no solamente eso, sino que la hoja de coca, como parte fundamental de las culturas andinas y amazónicas ancestrales de nuestro país y de otros países andinos, es la portadora de un gran mensaje del sur global que viene a decirnos que nosotros no somos separados de la naturaleza. La hoja es de los pueblos originarios, la hoja no la prestan y conjunto vamos a poder hablar de eso. Este es un festival para desestigmatizar la hoja, para que todos hagamos las paces, para reparación, para que la volvamos cotidiano. Todos los pueblos que hemos heredado somos los guardianes de la hoja de coca. Y Futuro Coca nos permite, como un espacio
de la visibilización de las distintas problemáticas alrededor de la hoja de coca. Consideramos que estos espacios como Futuro Coca nos ayudan a visibilizar y a encontrar soluciones. Es la hora de la palabra. Seguimos trabajando conjuntamente en esta lógica de red, en esta lógica de articulación, en un camino que seguramente va a traer unos resultados importantes en términos normativos, de política pública, de ordenamientos jurídicos, pero sobre todo de un trabajo intercultural y territorial muy fuerte, que es el que va a darle vida a todo un proceso de reconocimiento de la planta de la coca como lo es, una planta sagrada, una planta para la vida y una planta de los pueblos. Una planta con un conocimiento ancestral que ha sido estigmatizada, que ha sido prohibida y maltratada durante muchísimos años y que ahora se está abriendo una oportunidad para reflexionar colectivamente de otra forma. Y el festival es un punto de encuentro. A mí me emociona muchísimo venir cada año y ver la cantidad de grupos, de colectivos, de productores, de gente que manipula la hoja, de las posibilidades que tiene tanto a nivel gastronómico como a nivel curativo, como a muchos niveles, ¿no? Y es un placer ver que esto se está abriendo cada vez más y que la discusión está más vigente que nunca, ¿no? El festival es una invitación abierta a que desde la cultura y el arte y todas las miradas naturales y botánicas nos sintamos orgullosos de la planta de coca y renovemos la narrativa. Y por eso estamos aquí hoy, para reconectarnos como seres humanos entre nosotros, con la hoja, con nuestro territorio y para contarle una historia diferente al mundo que nos permita ser orgullosos de que Colombia produzca coca. Como dicen los amigos de Coca NASA, una hoja de coca más para la paz, una hoja de coca menos para la guerra. 7 veces ronda la montaña, 7 el río que la baja, con 7 muertos nuestros habla. Pueden encontrar en nuestras redes. Este era un video resumen de todo lo que pudimos vivir a lo largo del festival en Medellín. La idea es continuar haciendo el festival. Este año también lo vamos a hacer en Santa Marta, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta. Vamos a estar en Londres, vamos a estar en Madrid y pues cualquier pregunta que tengan me cuenten. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a empezar si hay preguntas en la sala. Tenemos una. Repito la pregunta brevemente. La hoja de coca está clasificada como droga tipo 1. Está claro que eso tiene un impacto en ambientes urbanos. ¿Cuál sería el impacto en ambientes rurales? Si hay alguna consecuencia directa. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, en ambientes urbanos, más allá del tema de la lista, porque pues digamos que eso es algo, una normativa internacional, a nivel Colombia lo que pasa es que el gobierno no se ha atrevido a sacar los permisos sanitarios para los productos derivados de coca. Hoy en día los productos de coca son infinitos, hay gaseosa, hay cerveza, hay licores, hay galletas, hay harinas, hay cremas. Ninguno de esos productos cuenta con registros sanitarios de la autoridad competente. En Colombia se llama el INVIMA. El INVIMA no ha querido regular eso a pesar de que varios tribunales supremos le han dicho, por favor, regule. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los emprendimientos que son indígenas? Los afecta porque si bien no les afecta en su territorio cuando ellos están mambeando y cuando ellos están cultivando la hoja para su uso, sí los afecta cuando quieren emprender y cuando quieren comercializar la hoja y cuando quieren, integrar la hoja al circuito comercial nacional, que es parte de lo que pueden hacer, está permitido que lo hagan, pero viene la policía o viene una persona de la Secretaría de Salud y le dice, ¿dónde está su permiso de este producto? No lo tiene, porque no se ha regulado el tema. Entonces sí termina afectando a las comunidades indígenas en ese sentido. Y en Colombia la mayoría, si no diría que todas menos una o dos, de los emprendimientos que hay de productos derivados de hoja de coca son liderados por comunidades indígenas. Lo que pregunta Andrea o su preocupación es si evidentemente desclasificamos la hoja de coca, la cocaína sigue siendo un problema. ¿Cómo se podría o cuáles serían las vías para regular eso y que no se haga un mal uso de la planta de coca? Pues, es decir, se desclasifica la hoja, pero la cocaína no. La cocaína sigue siendo parte de la lista 1 y va a seguir siendo parte de la lista 1, quién sabe hasta cuánto tiempo.
Lo que pasa es que para los indígenas poder, por ejemplo, viajar al exterior con su coca, o sea, cuando un mamo de la Sierra Nevada quiere venir acá, la coca es parte de su diario vivir, es medicina. Y cuando cruza una frontera y llega a España o a México o a Estados Unidos, se la quitan, se la confiscan, lo deportan o lo procesan. O sea, es un riesgo muy alto que tantas personas que consumen coca de una manera respetuosa, saludable, sana y no dañina, y que además la producen en un entorno, porque es muy diferente la hoja de coca que se produce en las chagras indígenas y en los resguardos indígenas a la hoja de coca que se produce a escala industrial en monocultivo, producida pues por, digamos, la industria del narcotráfico. Son totalmente diferentes. Es decir, como en todo, siempre va a haber algún abuso, pero creo que no es suficientemente fuerte el argumento para mantener a la hoja de coca. Es que es una planta, es que es increíble que una planta esté al mismo nivel que la cocaína, que la heroína, que la oxicodona, en esa lista, en la lista más fiscalizada de todas. Y que estas personas, hay una abogada que participó en el festival, es una abogada mexicana, que ha defendido a varias personas detenidas con hoja de coca, con 2 hojas de coca, que están en la cárcel, por transportar 2 hojas de coca. Una que entró a España, otra que entró a México. Entonces, realmente, pues, es una estigmatización que termina generando unas injusticias muy, muy fuertes. Sí que es cierto también que hay otra serie de plantas con usos para, vamos a decir, no solo drogas, sino también farmacéutica, que sí que se regula su cultivo. Por ejemplo, la planta del opio o la marihuana necesitas tener todos los permisos. La marihuana estaba en la lista 1 y la sacaron hace unos años. Sí, pero sí, el opio papaver, por ejemplo, a nivel de península ibérica, su cultivo está limitado para la producción de medicamentos y hay una regulación muy estricta. Pero esto es totalmente distinto, o sea, no hay no hay ningún uso cultural popular del opio en la península ibérica. Si me dices a lo mejor el continente asiático, pues todavía, pero sí, algo de regulación tiene que haber, evidentemente. Echa la ley, echa la trampa. Vale, pues ahora es un placer presentaros a todas y a todos a Óscar Alejandro Pérez Escobar. Él es investigador, jefe de grupo en los Reales Jardines Botánicos de Kew. Principalmente es orquidólogo, pero además trabaja en domesticación de plantas y nos va a hablar de su trabajo con la planta de coca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de primero conocer a colegas con los que tengo la oportunidad de publicar y colaborar en persona. Pero también muy agradecido con Mario y con Lisa por organizar esta oportunidad de presentar ante ustedes hoy. Yo recuerdo que yo tenía como 16 años cuando escuché por primera vez estos jardines botánicos por la expedición de Mutis, y pues nunca me imaginé que tendría oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes la investigación que estamos haciendo en compañía de Carmen, así que muchísimas gracias por venir hoy. Bueno, como ya se pueden imaginar, hoy quisiera compartir con ustedes los resultados de un proyecto que estamos liderando varios colegas sobre el origen y la evolución de lo que nosotros consideramos que es una de las plantas más mal comprendidas, no solo porque está pobremente estudiada, pero también porque hay como muchas concepciones que son erradas desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esta es obviamente la planta de coca, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la mayoría de las veces cuando uno habla con el público en general, incluso pues colegas de la academia, botánicos, de otras ramas, cuando uno menciona la planta de coca, la primera palabra que se viene a la cabeza de las personas es cocaína, ¿no? Pero pues ya como Carmen mencionó y como ustedes ya se pueden imaginar, la planta de coca es muchísimo más que cocaína, ¿no? De hecho, cuando uno habla sobre la planta de coca, uno se refiere a un grupo súper diverso, que es el género Itroxilo, que tiene 270 especies, que están distribuidas en su mayoría en todas las partes tropicales del mundo, pero donde la mayor diversidad, creo que es casi 50%, 60%, se encuentra en la parte neotropical, más especialmente lo que es la parte de Sudamérica, como Venezuela, Brasil, Colombia. Vemos de lo que las plantas las especies que son cultivadas, hasta la fecha solo hay 2, que es Erythroxylum coca y Novogranatense, y cada una de estas especies tiene 2 variedades botánicas.
Están los nombres ahí, no los voy a repetir porque son muy largos. Y de lo que sabemos con base en investigaciones filogenómicas es que las plantas cultivadas de coca tienen 2 parientes silvestres, ¿no? Especies muy cercanamente relacionadas, que son Cataractarum y Gracilides. Y estos son gracias a las investigaciones pioneras que ha hecho Dawson White y sus colaboradores desde la Universidad de Harvard, lo cual hablaré un poquito al respecto más adelante. Este mapa que ustedes ven acá es la distribución actual, el rango de distribución actual de las especies de coca cultivadas y sus parientes silvestres. Como ustedes deben saber, plantas domesticadas, intentar como rastrear su zona de distribución natural es extremadamente complicado, casi que imposible, ¿no? Y como ustedes pueden ver en este mapa, hay un gran sobrelape de algunas de las especies como Gracilides, con algunas de las variedades botánicas cultivadas, ¿no? Y aquí hemos también seleccionado mostrar la distribución de otros parientes no tan cercanamente relacionados, ¿no? Como Fetium, por ejemplo, y Liñonato. De todas las especies, las 270 especies de coca que se conocen hasta la fecha, solo 35 se han analizado por, digamos, análisis de metabolitos o análisis fitoquímicos, para intentar comprender qué diversidad de todas las especies que se conocen, que son muy pocas que se han estudiado en verdad por su diversidad fitoquímica, de las que tienen, digamos, cantidades, por decirlo así, notorias de producción de cocaína, entre otros alcaloides tropanos, son las cocas cultivadas, ¿no? Pero la coca obviamente va mucho más allá de eso. Y tal vez una cosa que el público en general desconoce es la gran historia que tiene la planta de coca con la humanidad, ¿no? Esto es tal vez lo que a mí más me llama la atención. Y esto se evidencia, la relación que tiene la planta de coca con el ser humano, se evidencia a través de todo el registro arqueológico y arqueobotánico que hay, que no son un solo registro, son cientos de registros, que se encuentran a través de toda la cordillera andina, bueno, una buena parte de la cordillera andina. Y uno de los objetos que tal vez me llama más la atención es esta escultura que ustedes ven acá. Es una escultura hecha por la gente de la población, o la comunidad indígena Moche, que ya no existe. Y esto fue encontrado en una zona que los arqueólogos llaman como la zona norte Moche. Y lo que los arqueólogos hipotetizan es que lo que esta persona está haciendo, que es aparentemente un observador de estrellas, una persona que está meditando, es que en su mano izquierda o derecha, no sé, está sosteniendo lo que aparenta ser una calabaza, como un totumo, y en este lado una varita, que es una práctica que se llama poporear, que hoy en día las comunidades indígenas, que se relaciona con lo que es el consumo de hoja de coca. Y los registros más antiguos que tenemos, arqueobotánicos de la planta de coca, van de 8.000 a 10.000 años de antigüedad. Pero este no es el único registro que hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el Poporo Quimbaya, que creo que tiene 800 años de antigüedad. Aquí hay restos de hojas de coca encontradas en mochilas en diferentes países como Perú, Chile. También hay como pines que usaban para consumir hoja de coca. En fin, no hay uno, sino muchos registros que evidencian que el ser humano ha coexistido con la planta de coca por muchísimos años, ¿no? En su uso tradicional, más allá de lo que es el uso industrial que se le da hoy en día. Y eso es lo que mencionaba anteriormente. Esta persona que ustedes ven acá, en la parte derecha, es un mamo, chamán, es Ismael, de la comunidad Cancuam. Y lo que Ismael está haciendo, esta foto la tomamos hace 2 años ya en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es territorio indígena, es la práctica de poporear, que de nuevo consiste en consumir hojas de coca secas, que usualmente los indígenas guardan en una mochila. Y el consumo de la hoja de coca en este caso se hace con un totumo que está lleno de cenizas que ellos producen a partir de la quema de conchas de mar. Esa cal va dentro del poporo y dentro de ese poporo, una calabaza, va un palito que ellos humecen con la saliva, entran con ese palito con el salivado, luego lo que sacan es como una lime, como arcilla, ¿no? Eso se lo ponen en la boca y eso lo mezclan con un pelotón de hojas secas que ponen en su boca para, digamos, ayudar a extraer todos los alcaloides y todos los compuestos que hay ahí. Y esta práctica que está haciendo Ismael es la misma que está haciendo esta persona hace, no sé, 1200 años atrás. Entonces, para mí es increíble que una práctica que tenga tanta importancia todavía sobreviva hoy en día. Quiere decir que es una cosa que es muy importante para las comunidades indígenas. Y pues también tiene un significado espiritual muy importante, más allá del uso medicinal que tenga.
Y también la importancia de la planta de coca se refleja en toda la diversidad, digamos, de nombres que la misma tiene en diferentes vocablos, en diferentes lenguas indígenas, ¿no? Que no voy a pronunciar acá porque no sé cómo pronunciarlas. Por aquí hay unos poquitos ejemplos. Para las personas que no han tenido el privilegio de ver cómo las comunidades indígenas cultivan una planta de coca, es así. Vemos que existe a veces la imagen de que los pueblos indígenas tienen hectáreas, 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 pero no siempre es así. Esto es una chacra tradicional donde se han crecido plantas de coca y es un sistema muy agrodiverso, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven plantas de yuca, aquí hay tabaco, aquí hay maíz, por atrás hay bananos, si no estoy mal, caña de azúcar, bueno, un sinfín de plantas, ¿no? Pero pues también está lo que es la parte, digamos, más reciente, que es la parte extensiva, ¿no? El uso que se le ha dado ilegal a la planta para producir alcaloide, la cocaína, ¿no? Como droga. Y pues esto tiene muchas implicaciones. Una de ellas es obviamente la pérdida de diversidad. Este mapa que ustedes ven acá es un mapa hecho por la Oficina de Droga y Crimen de las Naciones Unidas. Ellos han venido haciendo monitoreos en Colombia, Perú, Bolivia, intentando, digamos, entender qué tantas plantaciones de coca existen a través del tiempo. Y aquí los cuadritos rojos y anaranjados son como las plantaciones más persistentes que hay. Esto es solo Colombia, obviamente. Digamos que si ustedes sobrelapan este mapa con una parte, digamos aquí, que es Colombia y la parte andina, algunas de esas poblaciones coinciden con zonas que son extremadamente diversas. Como ustedes saben, lo que es la parte norte de los Andes es un biodiversity hotspot, es una zona que tiene una gran concentración de diversidad, que también está amenazada de extinción pues, por presiones antropogénicas, ¿no? Entonces, digamos que el establecimiento de plantaciones de coca con, digamos, fines ilegales masivas también está resultando en lo que es pérdida de diversidad, que es, digamos, única de algunos países. Pero también está, digamos, lo que es el efecto que tiene las plantaciones ilegales en las pérdidas de diversidades genéticas de las cocas. Y esto es porque, pues, con el establecimiento de plantaciones ilegales masivas a escala industrial, también ha venido lo que es el concepto agronómico de cómo logramos mejorar la producción, ¿no? Cómo logramos mejorar el rendimiento para producir más cocaína. Y pues uno ve, por ejemplo, noticias que han salido a través de los años donde las policías antinarcóticos en Colombia han encontrado variedades aparentemente mejoradas, ¿no? Plantas que son más altas, plantas que producen más follaje, plantas que aparentemente producen más cocaína. Obviamente uno como biólogo evolutivo nerdo dice, uy, bueno, pero seguro que están pagando un agrónomo aquí los narcos para producir plantas y la pregunta es, ¿esa diversidad genética de dónde viene? O sea, ¿qué especies están cruzando? ¿Qué variedades? Nadie sabe hasta la fecha, o sea, no sabemos. Entonces eso, digamos, aunque es súper malísimo, obviamente, tener una plantación de estas puede hibridizarse con especies nativas de coca. Nadie ha investigado esto. Es súper, pues triste, pero a la vez es como muy, muy emocionante pensar, digamos, en las posibilidades de investigación que esto puede tener. Y es aquí como, digamos, nosotros como colectivo de investigación entramos a mirar cómo podemos ayudar desde nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra experticia. Y digamos que uno de los objetivos que tenemos con esta investigación es mirar qué tan, digamos, útil es el sistema de clasificación que hay y los caracteres que se han definido para identificar diferentes variedades de coca cultivadas. Es cierto que la forma de la hoja se puede utilizar para distinguir las variedades o no, no sabemos. También queremos entender qué impacto ha tenido el cultivo extensivo de la planta de coca de manera ilegal en la diversidad genética de cocas nativas o otras especies silvestres que no tienen nada que ver con el cultivo de coca. Pero una cosa más importante es que nosotros como investigadores queremos ir más allá y no hacer ciencia solo para el investigador, sino también conectar, intentar como hacerle entender al público en general que por qué es importante lo que hacemos. Porque yo creo que estamos en un momento en tiempo donde nosotros no podemos seguir haciendo ciencia para el investigador. O sea, tenemos que hacer ciencia para el público. Vamos a al menos intentar traducir la importancia de la ciencia que hacemos para el público en general. Porque eso puede generar conciencia, ¿no? O sea, la gente podría decir, a mí me importa 3 pitos que la forma de la hoja no sirva para clasificar la coca, pero ¿por qué? Entonces, es como hacer una diferencia en ese sentido. Y un factor importante en lo que es la clasificación de las plantas de coca, las cultivadas, es o siempre ha sido la forma de la hoja. Pues esto es gracias a los estudios que hizo Timothy Plowman hace muchísimos años. Somos ustedes que son expertos botánicos acá, pueden probablemente entender aquí las diagnosis de unas de las especies o variedades botánicas, y como ustedes pueden ver,
un carácter súper importante es la forma de la hoja, ¿no? Pero también es cómo esta hoja se añade a la rama, la posición que tiene la hoja, la forma del peciolo. Y eso que ustedes ven acá son formas como outlines de las hojas de las diferentes variedades de coca. Y si vamos, digamos, a la parte de lo que es la aplicación o utilidad de este sistema de clasificación, este diagrama que ustedes ven acá fue hecho con base en un reporte que hizo la Policía Antinarcóticos, donde ellos identificaron 15 variedades, o bueno, no variedades, sino como cultígenos o cultivares que ellos pues llamaron con sus nombres, pues pajarito, bien interesante. Entonces una cosa que ustedes ven acá que es importante es el porte de la planta, pero también el tamaño de la hoja, la forma de la hoja. Entonces para ellos es como clave para decir, ah bueno, esta variedad que está creciendo en esta población es tal o tal o tal. ¿Sí me voy a entender? Y obviamente, como ustedes se pueden imaginar, los nombres científicos no es, digamos, cualquier cosa que se tomará a la ligera, porque es en los nombres científicos donde hemos acumulado todo el conocimiento, pues, científico de la ciencia occidental en estos nombres. Y aquí hay dos ejemplos, ¿no? Este es, por ejemplo, un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del 90 y algo, donde aquí dicen qué variedades de coca se cultivan en qué países. Este es un reporte mucho más reciente de las Naciones Unidas, del Departamento de Droga y Crimen, donde también se hace alusión a qué variedades de coca se están sembrando, ¿no? Entonces aquí los nombres importan. Entonces digamos que una primera parte de nuestra investigación para intentar entender qué tan útil son la forma de las hojas para clasificar o reconocer las variedades cultivadas de coca de sus parientes silvestres fue inspeccionar muchísimos especímenes de herbario, de los cuales lo que hicimos fue como extraer la silueta de la hoja, la forma de la hoja. Y luego lo que hicimos hacer son unas transformaciones a Fourier para convertir estas formas, estos outlines de las hojas en variables numéricas y hacer un PSA que nos permita, bueno, uno esperaba, ¿no? Distinguir variedad tal, variedad tal, variedad tal, variedad tal de los parientes silvestres, ¿no? O incluso pues uno esperaba decir, digamos en el mundo ideal, bueno, seguro que la forma de las hojas nos permitirá distinguir, esto es variedad no granatense, variedad Ipadu, pero pues esto no es, la coca no es como muchos otros sistemas, ¿no? De plantas, no es como el sistema Iris donde uno esperaría hacer un PSA y encontrar aquí todas sus especies que se agregan bastante bien por caracteres morfológicos, ¿no? O sea, pues encontrar esto en ciencia es como encontrar unicornios a veces, ¿no? Pero pues, como dice la canción, la vida no es así, no me la he inventado yo. Entonces, cuando nosotros, digamos, intentamos reducir la complejidad de nuestras variables numéricas de los contornos de las hojas en un PSA, esto fue lo que encontramos. Pues no es sorpresa, ¿no? Porque nosotros, pues los botánicos sabemos que la forma de la hoja es un carácter súper variable que puede variar, digamos, dependiendo de las condiciones ambientales donde las hojas, donde las plantas crezcan. También sabemos que ahí puede haber un sesgo en este estudio y es que los especímenes de herbario que no colectan son usualmente outliers. Uno cuando va al campo no va a colectar la planta más fértil, más bonita, ¿no? Puede ser un bias ahí. Pero digamos que en resumen, cuando uno intenta segregar especímenes por la forma de las hojas, hay como un gran agregamiento de casi todas las especies cultivadas, las variedades cultivadas y uno de los parientes silvestres. Si hay un pariente silvestre que se puede segregar por la forma de la hoja, es Gracilipes, que son todos los punticos azules que ustedes ven acá. Pero el resto, muy, muy, muy difícil. Y este fue una tesis de maestría que hizo un estudiante que tuve hace mucho tiempo atrás, con Alessandra Antonelli, Rudy Díaz, hizo un trabajo excelente. Luego nosotros intentamos mirar otros caracteres que tal vez podrían ser de interés para lograr, digamos, separar las variedades, pero no encontramos ninguno. Pero una cosa muy interesante que encontramos fue que cuando intentamos mirar cómo es como la forma de la hoja, la base de la hoja, de las cocas cultivadas en comparación con los parientes silvestres, un patrón bien interesante que encontramos es que las cocas cultivadas tienen hojas ovadas. Y mi colega Natalia Przyomska, que ahora es profesora en la Universidad de Portsmouth, tuvo una idea muy interesante que pues, sería bacano probar. Bueno, chévere probar, con más datos. Bacano, no sé si aquí en España llegan bacano. Bueno. Chévere. Y es que una hipótesis, digamos que podría entender, se podría traducir como un síndrome de domesticación, es que una forma ovada de la hoja permitiría el cultivo de la hoja mucho más fácil, ¿no? Digamos que en plantaciones industriales, la forma en que las personas colectan las hojas es como raspando las ramas, si me hago entender. Lo que hace un raspachín, que es la persona que va a hacer la cosecha de la hoja de coca, pone este par de dedos en la rama y lo que hace es jalar la rama. Entonces, una forma bobada, uno podría hipotetizar que es más fácil de arrancar bajo el sistema de cultivo.
que una forma que tiene que una hoja que tiene una forma invertida, si me hago entender. Pero pues es una hipótesis y toca probarla, ¿no? Pero es interesante. Y como mencioné anteriormente, en las otras cocas, los parentes silvestres no tienen esa forma ovada, ¿no? Es como el único carácter que uno podría decir. Pero ese carácter de por sí no puede ser utilizado para separar las diferentes variedades cultivadas. Ahora bien, nos vamos a la parte ya, digamos, genómica, que pues también nosotros pensábamos que sería útil para acercar a algunos grupos. Pero la verdad, pues no tuvimos mucho éxito. En este análisis, donde incluimos algo importante para subrayar, especímenes tipo de las cocas de los parentes silvestres. Nosotros tenemos las técnicas para extraer de manera casi que exitosa el ADN y procesarlo pues en marcos genómicos, material que es antiquísimo. Aquí logramos secuenciar lo que es el holotipo de Cataractara o mesotipo de Gracilipes. Aquí no tenemos los tipos de las cocas cultivadas, pero ya los tenemos secuenciados en el análisis. Lo que encontramos acá es que si hay un grupo que se puede segregar, es una especie no granatense. Eso es un muestreo, obviamente, que falta complementar con más muestras, ¿no? Pero uno puede ver que en esta esquina de este PSA hay una segregación de muestras de no granatense. Pero cuando uno mira las otras cocas cultivadas, hay un gran sobrelape con lo que es uno de los parentes silvestres, que es Gracilipes, que curiosamente es el único que se puede segregar con la forma de las hojas. Entonces nosotros sospechamos que aquí puede haber como hibridización o flujo genético que puede explicar por qué hay un sobrelape así. Pero también, digamos, falta diferenciación genómica, ¿no? Pero pues... hay una cosa importante que subrayar, y es que estos análisis que ustedes ven acá fueron hechos con regiones genómicas muy pocas. Son 430 pedazos genes nucleares, de los cuales usamos como referencia para llevar SNPs. Esto equivale a lo que es el 0.1% de todo el genoma de la coca, que es como 1.1 gigabases. Entonces, esto es como una versión muy parcial de lo que es la evolución de la coca desde el punto de vista genético. Y decía un grupo que se puede segregar aquí bastante bien, es Cataractara, que pues aparentemente con el muestreo que tenemos y este análisis no hay como mucha hibridización o, digamos, mezcla de esta coca con las demás. Y otra cosa interesante que hicimos para intentar entender por qué ese sobrelape de algunas muestras es hacer un análisis fenogenómico de los que son los genes nucleares, pero también genes más completos del cloroplasto. Vemos que para hacer la historia larga, corta, casi no acaba el tiempo, lo que encontramos es que cuando usted compara las filogenias del núcleo con el cloroplasto hay una gran incongruencia. Entonces, esto nos podría entender que hay algo que uno llama, algo que se llama chloroplast capture, que pues es un fenómeno que pues ocurre cuando hay hibridización flujo genético. Entonces, si ustedes, por ejemplo, comparan la formación de clados de la filogenia nuclear con el cloroplasto, ustedes ven, por ejemplo, que hay unas muestras aquí de coca embebidas en Gracilipes, aquí también, aquí se dice que Cataractara está mezclado aquí con el isotipo de Gracilipes. Y esto es bien interesante porque si usted se pone a pensar en cómo uno podría hacer un sistema de clasificación con filogenias, pues, ¿a cuál filogenia le va a creer usted? Al núcleo del cloroplasto. Complicado. Está bien jodido, pero súper interesante. De nuevo, para recordar que estos son datos muy parciales, no son solo 400 genes nucleares. Nosotros estamos haciendo una filogenia ahora con todo el genoma. Eso es trabajo en desarrollo. Y la última cosa que hicimos para intentar entender los tiempos de orígenes de las cocas cultivadas, de sus parentes silvestres que no sabíamos, es hacer un análisis de relojes moleculares, donde usamos asignación de individuos a poblaciones discretas. Esto es un modelo de poblaciones ancestrales. Y lo que encontramos es que cuando, digamos, no usamos individuos per se, sino poblaciones para hacer la filogenia datada, vemos que la divergencia de las cocas cultivadas con Gracilipes precede lo que es la llegada de los seres humanos a América por 15.000 años, que fue 15.000 años. La divergencia de esta población es casi 1 millón de años y la divergencia de neogranatense con Cataractara va mucho más allá de 1 millón de años. Obviamente hay un intervalo de confianza bastante amplio, ¿no? Y este método que usamos, que es un método de coalescencia en BIST, nos permite también tener en cuenta lo que es flujo genético. Entonces, digamos que aquí el flujo genético puede afectar un poquito esa filogenia, pero pues no mucho, en comparación con un método de datación tradicional, que no tiene en cuenta esto, ¿no? Y que no usa información a nivel poblacional. Eso quiere decir que las cocas han estado muchísimo tiempo con nosotros y lo que no sabemos todavía es en qué momento las cocas cultivadas producen la cantidad de alcaloides que producen. O sea, el hecho de que las cocas hayan divergido antes de la llegada del ser humano no quiere decir que ya en ese entonces producían cocaína. Es algo que falta investigar. Y ya para terminar, de nuevo recalcar que todos estos análisis que ustedes ven acá son hechos con todos esos punticos rojos que ustedes ven en el genoma de la coca. Esta es una referencia que nosotros producimos, que está muy completa.
Entonces, valdría mucho la pena revisitar esos análisis, pero añadiendo más material histórico, por ejemplo. Sería súper genial para nosotros poder tener acceso a las colecciones de ustedes. Esto es también como un pitch, un business proposal para ustedes. Nosotros tenemos la experticia para acceder al ADN, no solo en muestras de 100, 200, pero también de 1000 años. De hecho, en nuestros siguientes... bueno, antes de ir a las conclusiones, nuestro estudio fue publicado. Ustedes pueden acceder aquí el paper si lo quieren leer. Estamos muy contentos porque el paper fue mostrado en el cover de Molecular Biology and Evolution. Y bueno, ya para concluir y terminar, yo espero que Carmen y yo los hayamos convencido de que la coca no es cocaína, es muchísimo más. Es una planta que tiene 10.000 años de historia y convivencia con el ser humano. En pasos próximos, también me da mucha alegría compartir con ustedes el hecho de que nosotros logramos secuenciar una hoja de coca que fue encontrada en Chile, que tiene 1000 años de antigüedad. Ya tenemos trazadas algunas poblaciones modernas, que de hecho que son de plantas de Erythrochylium coca. Novoratense, que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso está en proceso de elaboración, ese estudio. Y también estamos analizando lo que son cientos de muestras de plantas de coca recolectadas en zonas de conflicto, que es un muestreo que casi nadie tiene. Y esto nos permitiría entender el origen de los cultígenos modernos y qué impacto ha tenido lo que es la producción no supervisada de nuevas variedades o cultígenos en diversidad de cocas nativas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Esto obviamente es un trabajo en equipo, no solo mi persona, somos un gran network de colaboradores con muchas experticias, como expertos en la taxonomía de coca, morfometría, taxonomía, fitoquímica, ancient DNA. Bueno, preguntas. Gracias. Muchas gracias. A ver si tenemos preguntas en el chat. Voy a mirar primero el chat para variar y luego hacemos en la sala. A ver. No hay nada. No hay nada, vale. Entonces, ¿alguien en la sala tiene alguna pregunta para Óscar? Sí. Muchas gracias, José Luis. La pregunta de José Luis es ¿qué información tenemos de movimiento histórico e incluso paleo, o arqueológico, mejor dicho, del movimiento de las plantas cultivadas en la región donde se cultivan? Gracias. Muy buena pregunta, profe. La respuesta es, bueno, podría responder que nuestro hallazgo de que la hoja que se encontró en Chile corresponde a poblaciones que se encuentran en la parte norte. O sea, la respuesta es sí. El hecho de que una planta de coca cultivada se vaya a encontrar en Chile, que eso es obviamente mucho más allá del rango, lejos del rango de distribución de las cocas cultivadas, es, digamos, evidencia de que siempre hubo o que ha habido como ¿cómo se dice? Una ruta de comercio o de compartimiento de plantas medicinales y también de bienes, ¿no? Porque la coca pues ha sido una comodidad para algunas comunidades indígenas o, bueno, imperios atrás, ¿no? Entonces el hecho de que esta hoja de coca que secuenciamos que se encontró en Chile en un sitio arqueológico corresponda a poblaciones que vienen del norte de Colombia, pues es evidencia de ello. También hay artículos científicos al respecto. Que es el profe Luis Alonso, es que sería interesante ver los frutos, los endocarpos de las plantas de coca para comparar, si entendí bien, mirar qué utilidad tienen la morfología de ellos para diferenciar las variedades, ¿cierto? Un estudio morfométrico como el que habéis hecho con los frutos. Pero con los frutos porque persisten en el tiempo. Lo interesante es que hasta donde yo sé, el hallazgo de endocarpos o frutos es raro, porque pues lo que las comunidades han usado son las hojas como tal, que es pues donde se produce más, pero probablemente haya, ¿no? Tocas buscar y tal vez encontrar, ¿no? O sea, nosotros tenemos conocimiento de algunos registros, pero pueden que hayan más, ¿no? Pero voy a buscar eso. Muy buena idea, gracias. Creo que hay una pregunta en el chat, un segundo. ¿Hay evidencias de que los narcotraficantes hayan hecho manipulación genética de esta especie? Pues manipulación genética no sabemos, pero pues probablemente sí, digamos, programas de fitomejoramiento. O sea, manipulación genética me imagino que la persona querrá decir OMGs o cosas así, pero pues sería poco probable. De hecho, pues el genoma de la coca, el más completo, se publicó hace 2 años atrás en PNAS por un grupo de investigadores asiáticos. Pero que si han habido programas de fitomejoramiento, digamos, haciendo cruzas, civilizaciones, probablemente. O sea, pues para un narcotraficante pagar a un agrónomo no debe ser
mayor cosa, pues. Pero no sabemos. Eso es lo que estamos investigando. Bueno, pues si no hay más preguntas... una más, por favor. La pregunta es cómo se ha recuperado ADN de las muestras arqueológicas, si se ha utilizado captura masiva o HiveSeq. No usamos una técnica de enriquecimiento, simplemente hicimos whole genome sequencing, pero pues usando técnicas de Ancient DNA para preparar librerías. Y esto fue hecho por el laboratorio de Logan Kistler, que pues es un Ancient DNAlogo bastante bueno en el Smithsonian. Pero sería una pena. Es bueno usar técnicas de enrichment para restos así arqueobotánicos, porque eso reduce el riesgo de contaminación, ¿no? Pero no, lo que hicimos fue hacer whole genome sequencing y pues funcionó bastante bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por venir, gracias a los que estáis en línea y si mal no recuerdo, tendremos otra charla de los cafés sistemáticos el 10 de abril, que tampoco es viernes. Es jueves también y bueno, ya anunciaremos los detalles en redes sociales y por correo a los suscriptores. Muchas gracias. Hasta luego.